Vamos a orar. Padre, te damos gracias una vez más, bendecimos, proclamamos tu nombre. Queremos entregar en este momento, Señor, nuestros corazones, nuestras vidas, para que tu palabra una vez más pueda hacernos bien, bendecirnos, hablarnos, que podamos ser instruidos a través de ella una vez más. Solamente tú puedes darnos ese alimento por medio de tu palabra. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Bien, hermano, aquí encontramos una vez más unas parábolas, ¿verdad? Ya les he dicho, no sé si lo recuerdan, que el Señor tomó ejemplos de la vida natural para mostrarnos las cosas que no entendemos a través de la razón. Si el Señor nos hubiera explicado las cosas del reino de los cielos con detalle, posiblemente pocos o la mayoría no habían captado nada, ¿verdad? Si nos es difícil a nosotros como creyentes entender lo que nos espera allí, amén. Así que el Señor tuvo que utilizar ejemplos. Y utilizó estos ejemplos también para motivar, ¿verdad?, aquellos oyentes que quisieran descubrir la verdad. Cuando alguien está interesado en la palabra de Dios, descubre grandes tesoros a través de estas parábolas. Sí, muy grandes secretos, ocultos, ¿verdad?, que solamente los pueden descubrir los que tienen interés en la verdad. Así que el que no tiene interés en la verdad, para ellos estos son historietas. Simplemente son, ¿verdad? Así que al mismo tiempo que esta forma de hablar a los oyentes, Jesús, como dice aquí, vamos a leer estos primeros versículos, dicen el verso 1, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Se le acercaron mucha gente, así que él, entrando en la barca, se sentó y toda gente estaba en la playa. Les habló muchas cosas por parábolas. Bueno, aquí introduce la primera, que ya la hemos tocado en varias ocasiones, ¿verdad? La parábola del sembrador. Y dice que a estas personas les hablaba a través de parábolas. Así que al mismo tiempo que esta forma de compartir el reino de los cielos, descubrir el reino de los cielos a los hombres, para unos era efectivo. Por eso cuando venimos a la iglesia hay personas que se van bendecidas y otras se van igual o peor que vinieron. ¿Amén? Y bueno que Dios está en su sabiduría. Sabe cómo utilizar las cosas para que el que realmente ama la verdad sea bendecido por ella. Es que Dios es sabio, ¿eh? ¿Para qué echarle las perlas a los cerdos? Dijo Jesús en una ocasión, ¿eh? A ver, que un cerdo usted le pone un anillo y ¿qué hace con el anillo? Póngale un reloj en la muñeca. ¿Y qué hace? ¿Te va a mirar él la hora? Así son la gente que no tiene interés en las cosas de Dios. Es como entregarle joyas, pero no las van a valorar. Pero ¿verdad que si a usted le regala una joya preciosa, usted la valora? Bueno, nosotros no somos de los que queremos joyas, ¿verdad? Porque no somos de la prosperidad. Pero son ejemplos, ¿amén? No me malinterpreten que no estoy hablando ni de dinero ni de lujo, pero valoramos las cosas que tienen valor. Así que los que aman la verdad son los que valoran las cosas de Dios. Así que el Señor utilizó este lenguaje para dividir en el cierto aspecto a los que tienen interés y a los que no tienen. Así que aquellos que no tienen interés, que son bastante ociosos, tercos, para esos no hay bendición. Las parábolas no tenían sentido para los tercos y ociosos. Si la persona se sienta ahí y está pensando lo que va a comer a mediodía, o está pensando que a la tarde se va a ir a ver un partido de fútbol, o se va a quedar todo tumbado en el sofá, por tanto esto poco te va a decir a ti en esta mañana. Pero si te va con el interés de seguir en contacto con las cosas de Dios, usted se va a ir bendecido.
Y así le ocurría, hermano, con las personas que se le acercaban a Jesús. Usted habrá descubierto que hubo algunos que pusieron interés y se eran grandemente bendecidos. Y había otros que solamente le seguían a ver qué nos dice de nuevo hoy. ¿Por qué? Porque pensaban que Jesús, bueno, era un buen predicador para muchos, pero ellos al final se iban diciendo, este es un charlatán, este es un fanático, ¿verdad? Y que cuando nosotros, hermano, cuando el Señor tocaba la verdad en esencia, para la gente ignorante, para la gente que no valora las cosas de Dios, rápidamente dice, ese es un fanático. Si usted ve a alguien que realmente quiere poner en práctica toda la palabra de Dios como está enseñada, ya verá como la mayoría de la gente dice, es que tengan cuidado con ese pastor, que ese es un fanático, dice. Hay personas que es verdad que son fanáticas, pues se han desviado. Y tienen un fanatismo en algunos aspectos. Y de eso hay que tener cuidado. Pero cuando uno hace un conjunto de la verdad y uno la ama de verdad y la comparte para que otros también la descubran, a esas personas no hay que llamarles fanáticos, sino a esas personas hay que decirles, son personas que valoran las cosas de Dios. ¿Amén? Nosotros tenemos que valorar las cosas de Dios. Así que así se iban a distinguir los que valoran y los que no valoran. Curioso, ¿vienes aquí a la iglesia a ser un curioso? Pues te vas a ir más con menos curiosidad o más curiosidad que viniste. ¿Vienes aquí porque amas a Cristo y amas su palabra? Te vas a ir bendecido. Porque esa es la capacidad de la palabra de Dios. La palabra de Dios cuando es predicada, para unos es una bendición tremenda y para otros se puede constituir en un juicio. Claro, la valoramos, una bendición. La rechazamos, será un juicio, ¿no? La miseria y las calamidades que muchas veces acarreamos es por no valorar la palabra de Dios. Bueno, muchas veces podemos decir que yo, hermano, vivo una vida tan tibia y tan superficial que lo siento, pero cuando usted me habla me molesta. Puede ser que haya personas así en las iglesias, no sé si es su situación, pero yo le doy un consejo. Usted diga, yo lo que quiero es calentarme, empezar a arder, porque ¿para qué vamos a empezar a juzgar? Amén, porque Dios no nos ha puesto de jueces. Dios nos ha puesto para que valoremos, amén, las cosas de Dios. Por lo tanto, es ahí que usted va a ser bendecido. Así que usted no piense, ¿verdad?, que estos ejemplos que Jesús pone aquí, pues son bonitas historietas, cuentos de viejas, como decían, ¿verdad? No, estos son, en esencia, son mensajes tremendos para el alma, hermano. Qué enseñanza tan profunda encontramos en las parábolas, en cosas que el Señor utilizó tan simples como el trigo, el agua. Bueno, utilizó tantos ejemplos, ¿verdad? De la agricultura, de la ganadería, del diario vivir. Ejemplos. Pero claro, hermano, la gente pone también más atención cuando se le habla a través de ejemplos. Imagínense, hermano, si el Señor hubiera dicho esto directamente, se había buscado unos grandes problemas, de verdad. Así que él tuvo que, de alguna forma, pues cubrirlos, ¿para qué? Para evitarse problemas también. Porque si yo le cojo y empiezo aquí a hablarle, mire, aquí tiene usted un árbol, esto es un peral, y bueno, pues aquí podemos encontrar algo muy importante, y le empieza a mover y le digo, bueno, mira, ¿qué quiere decir qué pasa cuando un peraje está sin pera? Dice, pues está desesperado. ¿Me entiende? Así, ejemplos, ¿no? Claro, eso no, ahora es diferente si usted va a la persona y dice, oiga, yo le veo a usted un poco desesperado, se va a enfadar con usted, ¿verdad? A veces se utilizan ejemplos para que la gente no se enfade, pero al mismo tiempo, hermano, el que tenía interés, usted sabe lo que decían los que tenían interés, cogían al Señor a solas y decían, Señor, no hemos entendido muy bien lo que querías decir a la gente con ese ejemplo. Y el Señor le decía a aquellos que decían, queremos saber qué significado tiene esto. A solas decía, ven que yo lo voy a explicar. ¿Amén? Era a solas con usted, que algo no entiende, y usted se va a su casa con interés,
Entonces ahí usted le dice, Señor, yo quisiera entender un poquito mejor esto. Usted lee la Biblia, lee la palabra, el pasaje, y ahí el Espíritu Santo le empieza a revelar. Y le empieza a enseñar. Pero claro, si usted cierra la Biblia y dice, bueno, ya el próximo culto ya la abriré. A eso Dios no le enseña. Dios enseña a los que tienen interés. Amén. Es muy importante. En el verso 9, Jesús nos dice algo muy importante. Dice generalizado. Dice así. El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Sabe que cuando Jesús dijo estas palabras, Él sabe que el oído humano capta muchas cosas? Usted se sienta en un banco y hay alguien hablando a su lado y rápidamente, a ver qué dicen esto. Si el asunto es interesante, y me refiero cuando en el mundo, a veces hay conversaciones, la gente es muy curiosa, ¿verdad? Y si la conversación es interesante, uno casi se quiere meter en ella, ¿verdad? O cuando los hermanos están hablando, ahí vamos a ver qué dicen, ¿no? ¿Por qué? Porque el oído de humano está para eso, para captar cosas, para oír, no se cansa. Usted ha visto que su oído nunca se cansa de oír. De alguna forma siempre está escuchando algo, aunque sea el monjito que pasa por ahí cerca de usted en el silencio. Porque el oído está para eso, para captar. Y el Señor dice, el que tenga oídos para oír, oiga. Ahora, el Señor le estaba diciendo que para entender y para oír, lo que Él quería compartir se tenía que tener un oído especial. Hermano, para entender y oír las cosas que están más allá de la razón, se necesita un oído especial. Se necesita poner mucha atención. Si solamente nos limitamos a escuchar los ruidos que hay a nuestro alrededor, pues sí, mire, si hay dos hermanos ahí hablando y le están molestando para no escuchar la palabra, pues usted quizás hasta va a tener más interés en lo que están hablando los hermanos y se va también a unir a hablar ahí. Pero si usted tiene interés en las cosas de Dios porque algo le ha despertado, usted va a decir, hermano, ¿por qué no se calla y habla cuando termine el culto? Porque usted quiere captar, quiere recibir algo nuevo. Y por eso yo le dice, el oído juega un papel muy importante en la vida del hombre. Porque por ahí entra. Usted sabe que el oído es una ventana y los ojos otra ventana. La boca es una puerta que entra y sale, se abre y se cierra. ¿Verdad? Tenga cuidado con la boca porque puede ser una puerta por la cual, ¿verdad?, utilicemos para bien o para perjuicio. Digo entra que la podemos utilizar para comer, ¿no? Pero también la podemos utilizar para hablar. En cambio, hermano, el oído está para recibir, para escuchar. Y es muy importante porque el Señor quiere que se abriese el oído cuando Él hablaba a entender estas cosas profundas. Porque captar de estas cosas profundas era lo que iba a afectar el alma del hombre. Porque el oído oye los oídos que le rodean y son asuntos para el cuerpo, ¿verdad? Para movernos. Pero cuando se trata de que el alma sea edificada, que el alma salga de la situación en la que se encuentra, tiene que captar algo más profundo, que es el mensaje de la palabra. Normalmente nuestra alma está habituado a lo que le rodea, se mueve en lo que capta a través del oído y del alma, perdón, y de los ojos. Entonces se suele mover en ese ambiente. Y el hombre natural sin Cristo, es decir, hasta que no ha experimentado un nuevo nacimiento, solamente capta los sonidos del cuerpo. En el alma no afecta. No afecta para nada. Cuando realmente nosotros tenemos una experiencia, que es de la que Jesús estaba hablando aquí,
que el hombre tenía que captar este sonido más profundo, es cuando ya nosotros empezamos a entender lo que significa la palabra de Dios para nuestra vida. Nos damos cuenta de que es más importante el sonido del Espíritu, de la vida de la palabra, para nosotros que todos los demás ruidos. Hay una diferencia. Usted sabe que cuando se convirtió, usted ya ha tenido una verdadera experiencia, si estaba habituado a escuchar música mundana, inmediatamente hubo algo que despertó en su vida que tenía que escuchar música cristiana. Porque la música mundana alaba al diablo y la verdadera música cristiana alaba a Cristo. Eso es una señal que ha habido, que su oído ha captado algo más profundo. Algo más profundo, ha despertado en nuestro interior. Y es ahí donde el Señor quería que sus oyentes entendieran que lo normal, lo habitual, eso es un asunto generalizado para todos, para pequeños, para grandes, para viejos, no importa la edad, porque mientras tengan oídos para oír, lo van a escuchar todo. Pero cuando se trata de las cosas espirituales, es un asunto más profundo. Y es ahí, hermano, hermana, que usted tiene que tener oído. Y muchas veces lo que tenemos que hacer es cerrar el oído a lo que estábamos habituados a oír. Porque muchas veces oímos conversaciones y oímos cosas que no benefician nuestra alma. Hay gente que dedicamos tanto tiempo a la televisión, ¿por qué no nos metamos todos a ver si el que pueda, como ayer dicho? ¿Verdad? ¿Cuánto tiempo, hermano? Bueno, la verdad es que muchas veces hasta nos agozamos, nos sentimos ciertas cosas y ciertas alegrías, vamos a decirle así, ciertas emociones en las cosas del mundo y hasta nos sentimos alegres ahí, ¿no? Contentos. Y cuando se trata de las cosas de Dios estamos tan fríos. Parece como que el mundo está más alegre que nosotros. Cuando nosotros teníamos que estar más alegres que el mundo. Porque nosotros tenemos la vida de Dios y ellos que tienen la muerte del pecado. Pero fíjese que 2 horas delante de un televisor para tragarte una película, un partido de fútbol. A veces hasta se alarga más, ¿no? Pero media hora escuchando la palabra de Dios nos cansa. ¿Verdad? Ya dice, ya se está pasando, ¿eh? Demasiado largo se lo está haciendo este. Bueno, la verdad es que hay mensajes que contra antes acabe el predicador mejor, ¿no? Pero, hermanos, si realmente me imagino que los que estaban oyendo a Jesús valía la pena, ¿no? Nosotros podemos cometer errores como humanos y puede ser que nuestra situación no sea tan que dejemos circular la verdad de Dios como el caso de Jesús. Pero hermano, Jesús era un gran predicador. Por tanto, en él no podemos decir que él predicaba mal, ni que él predicaba doctrinas erróneas. Pero la gente se cansaba también de escucharlo, porque le criticaba y murmuraba, y la gente se iba enfadada. Escuche. En una ocasión la gente dice, uy, qué duro es oír la palabra que te predica. Tanto que hasta los discípulos casi se van. Y dice Jesús, ¿queréis ir vosotros también? Porque si no queréis oírme, ¿qué hacéis aquí? Yo he venido a traer un mensaje para los que me quieren oír. Y Jesús dice que es muy importante, hermano, que oigamos lo que Él quiere transmitirnos. Porque lo que Él nos quiere dar, hermanos, es vida. Es liberación. Él quiere que tú y yo vivamos una vida de gozo, que no tengamos que buscarlo en el mundo. No digo el gozo, porque en el mundo no hay gozo. En el mundo hay alegría. El gozo es el gozo eterno del Espíritu. Y eso solamente lo puede dar Dios. ¿Amén? El gozo del Señor está aquí dentro. ¿Amén? Y nada ni nadie me lo puede quitar. Siempre que no lo deje yo, claro. Porque David dice que lo perdió. ¿Usted se acuerda que en el Salmo 51, por causa del pecado, que uno de los pecados que cometió, como hombre también pecó David, pues él dice en el Salmo 51, Señor, devuélveme, ¿qué dice? El gozo, no dice la salvación, porque la salvación es de Dios, ¿amén? Algunos lo aplican para decir, mira, ahí David había perdido la salvación. Yo no me meto en ese asunto,
pero es lo que está reclamando, es el resultado de la salvación, que es el gozo, ¿ves? Pues la salvación me imagino que es un regalo por el sacrificio de Cristo, no por las obras del hombre. Así que lo que podemos perder es el gozo. Y el Señor no quiere que falte el gozo en nuestra vida. Pero parece que tener oídos bien abiertos para alimentarnos, para recibir las cosas de la vida, de la palabra, del poder de la palabra, de lo que realmente solamente nos puede hacer feliz y nos puede dar gozo. Hermano, dejemos ya de buscar la felicidad o la satisfacción temporal, que hay algo más importante. Y Jesús dice que eso tenemos que recibirlo y captarlo a través de estar atentos a lo que Él decía. Así que los que eran receptivos a la verdad, pues comprendían fácilmente estas ilustraciones. Solamente los receptivos. ¿Usted sabe lo que es una persona receptiva? Es una persona atenta. Es una persona que escucha. Es una persona que no quiere perderse nada. Que dice, yo no quiero perder nada. Me lo quiero comer todo. Porque es bueno. Así que, para la gente que era receptiva a la verdad, pues ellos entendían, hermano. Así que para los demás, pues no tenía sentido estas cosas. Si usted no tiene interés en las cosas de Dios, le voy a decir una cosa, lo que yo le estoy diciendo esta mañana a usted no le interesa. Así se podrá distinguir en el estado espiritual que nos encontramos. Ahí. Vamos a medir el nivel. Como el termómetro que mide la temperatura. La palabra es la que mide la temperatura espiritual, el interés. Así que ahí vamos a ver si estamos fríos o calientes. Si tenemos una temperatura normal o estamos con fiebre. O tenemos una temperatura por debajo y es peligroso. Porque la temperatura por encima de lo natural crea fiebre. Hay una infección. Porque la fiebre no es una enfermedad, es un síntoma que descubre la enfermedad interior del cuerpo. Cada vez que tenga fiebre es porque hay una infección interna, no sabemos de dónde viene, por eso hay que ir al médico a veces, o utilizar las cosas que puedan ayudarnos. Pero también es un peligro cuando estamos por debajo de la temperatura, porque eso se llama tibieza, la vida espiritual. Así que no tenemos que tener fiebre, ni tampoco tibieza. Tenemos que mantener un equilibrio. Y eso nos lo da el termómetro de la palabra. ¿Amén? Usted cada vez que escucha la palabra, la lee, se está poniendo el termómetro. Así que estos fueron los medios que Dios utilizó. ¿Para qué? Los que la oían eran alimentados, ¿verdad? Espiritualmente. Cuando una parte de sus oyentes le oían y ponían atención y lo percibían, espiritualmente eran alimentados. Porque la palabra no alimenta el cuerpo, alimenta el alma. Para que usted deje de tener hambre, no hace falta que se coma la palabra. Digo, en el cuerpo, usted tiene que comerse unos garbanzos, una carne, un pescado. No caiga en el fanatismo. Digo, no, yo me alimento de la palabra de Dios. Si usted se alimenta solo de la palabra de Dios, se va a morir, se va a enfermar. Tiene que comer también. Pero cuando se trata del alma, de la necesidad del alma, tiene que alimentarse con la palabra. Y los que ponían atención espiritualmente eran alimentados. Así que al mismo tiempo, pues, esta palabra, pues para aquellos que no tenían interés, que eran adversarios de Jesús, pues evitaba de que le tendieran trampas, que no se adelantaran al tiempo. Así que el Señor fue muy sabio, porque el mismo lenguaje que edificaba a los suyos confundía a sus adversarios. Y quedaban sin percibir nada. Así que es bueno, hermano, que tú y yo estemos completamente
ahí en ese contacto, hermano, en ese contacto que solamente lo podemos tener a través de Jesús, ¿verdad?, con el cielo. En el verso 12 nos dice la palabra: pues a cualquiera que tiene le será, pues a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por tanto, Jesús advierte aquí que el poner atención, esto le iba a aumentar el crédito. Porque dice que a los que ya tenían algo, el escuchar, el poner atención a lo que él decía, les iba a aumentar. Pero aquellos que eran todo lo contrario, la palabra iba a endurecer sus corazones a rechazarla. Porque ese es lo que hace la palabra. Cuando nosotros rechazamos la palabra y no la valoramos, endurece nuestro corazón y nos aleja de Dios. Por ahí es que usted va a encontrar muchos cristianos fríos y enfadados con Dios, porque tu corazón se endureció. Porque empezó a decir, bueno, esto no me interesa, bueno, esto sí porque me interesa, porque tengo interés personal en estas cosas. Pero claro, yo vengo a la iglesia y digo, mire, hermano, que yo tengo necesidad, y bueno que oré por mí, cosa que normalmente todos hemos hecho y no está mal. Porque claro, por el trabajo, por la familia, por las necesidades cotidianas, se escucha ahí, eso sí me interesa la iglesia a mí. Pero el asunto espiritual ya no es un asunto importante en mi vida. Y estas personas se dan cuenta que están endureciendo su corazón, que es algo que les va alejando de Dios, poco a poco, porque el enemigo es muy astuto y él no te va a arrebatar rápidamente de las cosas de Dios, sino él va a ir minando y él te va a ir llevando a su terreno, poco a poco. Él va a utilizar todos los medios, la pereza, lo que usted ve diariamente, lo que le rodea, todo eso el diablo lo va a ir utilizando. Por eso es que tenemos que ser sabios para saber diferenciar lo que nos interesa, lo que no nos interesa, porque eso va a ir apagando la vida del Espíritu en nosotros, va a ir endureciendo nuestro corazón y va a llegar un momento que hasta nos vamos a sentir bien sin ir a la iglesia, sin leer la Biblia y sin orar. Pero cuidado, porque es una tapadera engañosa, porque dentro hay una aflicción que la queremos cubrir con una fachada falsa, porque en el fondo del alma uno se da cuenta cómo anda. Amén, no nos engañemos. Cada uno sabe cómo está su vida interiormente. Lo que pasa es que muchas veces, como no queremos que nos descubren, pues venimos a la iglesia y abrimos la boca, pero venimos con una música dentro, ¿verdad? Eso es porque el corazón se ha endurecido, hermano. Por eso el autor de los Hebreos aconseja, mire que no haya en vosotros corazón malo de incredulidad, para que no se endurezca vuestro corazón y os apartéis del Dios vivo. Amén. Hay que tener mucho cuidado, hermano. Tenemos que mantener una relación. Nos empezamos a enfriar, ¿qué tenemos que hacer? Hay que calentarse. ¿Usted cuando tiene frío qué hace? Pues enchufa la estufa. ¿O no? Si la tiene. Pues si no tiene estufa, pues se va a pasar frío. Y sobre todo en los inviernos duros. ¿Hay remedios como calentarse? Si uno enciende una fogata, se va por ahí enciende una fogata. Porque eso le va a calentar, ¿ven? Cuando usted empieza a enfriarse espiritualmente, lo que tiene que hacer es venir más a la iglesia. Es orar más, buscar más a Dios. Y así se va a calentar. Y va a empezar a derretir el hielo que hay dentro del corazón. Y es ahí, hermano, como tú y yo vamos, ¿verdad?, recibiendo estas cosas. Así que lo que tenemos que hacer es no dejar que nuestro corazón se endurezca. Así que el Señor utilizó estos medios, ¿verdad?, de la palabra para bien de los verdaderos seguidores y para perjuicio para sus adversarios.
Y una vez más, pues a través de este mismo lenguaje que Jesús nos expresó hace 2000 años atrás largos, pues es el mismo lenguaje. El Señor no necesita cambiar su mensaje, es perfecto. El mensaje de Dios es eterno, amén. Todo lo demás, hermanos, va a pasar, tarde o temprano va a pasar. Usted ya ve que hace unos años atrás había unas cosas, ahora hay otras, más mejores o peores. Todo va cambiando, los gobiernos cambian, las políticas cambian, las religiones también se modernizan, ¿verdad? Todo cambia. Pero hay algo que no cambiará nunca, que es la palabra de Dios. No necesita renovación ni cambio. La palabra está aquí para que tú y yo la recibamos tal como es. No hay que ponerle ningún adorno, no necesita, no empieza a ponerle lacito. Hay por ahí predicadores que empiezan a ponerle lacito a la palabra. No lo necesita. Sí, la palabra ya está adornada, hermano. El Señor supo cómo adornar su palabra para que no le pongamos ningún adorno. Léala. La palabra del Señor es tan sencilla, hermanos, para los que la quieren entender, que la pueden captar en la persona más mayor y el niño más pequeño siempre que tenga uso de razón. Porque es un lenguaje sencillo. Es un lenguaje sencillo. Solamente hay que dedicar tiempo y tener ganas de captarlo y recibirlo. Y para eso tenemos los cristianos el Espíritu Santo, para revelarnos estas cosas. Amén. Bien, vamos a orar. Padre, te damos gloria y alabanza una vez más. Bendecimos y proclamamos tu nombre. Y te pedimos que tú bendigas esta palabra en nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Amén y amén.